Generalidades de la función ventricular. Debemos recordar que la miofibrilla está envuelta por una membrana que es el glicocálice, que cubre las miofibrillas densas en polisacáridos cargados de cargas negativas que captan calcio. Debajo de esta se encuentra el plasmalema. Por lo tanto, el glicocálice y el plasmalema forman el sarcolema. Sus invaginaciones forman el sistema INT. El plasmalema es muy importante, ya que actúa como una barrera iónica con altas concentraciones de potasio, sodio y calcio dentro de la célula en la diástole. Y posee el sistema enzimático que regula la actividad eléctrica y mecánica de la miofibrilla. Los canales iónicos son proteínas transmembranas que presentan un poro a través del cual permite el paso de un ion determinado. Aquí observamos las miofibrillas, el sarcolema, que es la membrana que los cubre, y el retículo sarcoplásmico, que forma el sistema INT. Y un aspecto fundamental es que la contracción miocárdica depende, entre otros factores, de la entrada de calcio a la célula. Por lo tanto, todas las sustancias que aumentan la entrada de calcio a la célula son inotrópicos positivos, como la digoxina, entre otros. La miofibrilla está formada por cadenas de sarcómero rodeadas que rodean el retículo sarcoplásmico. Y la sarcómera es la unidad contráctil. La sarcómera está formado por moléculas de actina, filamentos delgados, y moléculas de miosina, filamentos gruesos. Los filamentos delgados de actina son proteínas sin actividad enzimática. Los filamentos gruesos y otras globular con actividad de ATPasa. En el músculo relajado, la tropomiosina impide la interacción entre la actina y la miosina. Entonces, aquí tenemos filamentos delgados, actina, filamentos gruesos, la miosina. Durante la contracción miocárdica, los filamentos delgados se desplazan sobre la miosina y se inicia la contractilidad miocárdica. En la contracción miocárdica, la despolarización de la membrana se inicia con la apertura de los canales del calcio, etc. Entonces, sustancia fundamental en la contracción miocárdica es la entrada de calcio a la célula. En la relajación muscular que sucede en la repolarización, el retículo sarcoplásmico captura el calcio, pero consume ATP. Nuevamente, para recordar que la entrada de calcio a la célula aumenta la contractilidad. Ciclo cardíaco. Tiene tres fases: contracción isovolumétrica, fase de expulsión rápida o lenta y de relajación isovolumétrica. Aquí tenemos la válvula mitral cerrada, la válvula aórtica cerrada. Contracción isovolumétrica, la presión insuficientemente alta, y abre la válvula aórtica, fase de expulsión rápida y fase de expulsión lenta. Se cierra la válvula aórtica al disminuir la presión, fase de relajación isovolumétrica. Se abre la válvula mitral, llenado rápido del ventrículo, llenado lento o diástasis y contracción auricular. En la diástole tenemos tres fases: fases de llenado rápido, llenado lento o diástasis y contracción auricular. Entonces tenemos nuevamente, está cerrada la válvula mitral,
y la válvula aórtica, contracción isovolumétrica, la presión suficientemente alta abre la presión, la válvula de la aorta, y se inicia la fase de expulsión rápida, expulsión lenta por presión, la cual ya ha disminuido, se cierra la válvula aórtica y se inicia la fase de relajación isovolumétrica, se abre la válvula mitral, llenado rápido del ventrículo, llenado lento y contracción auricular. Ahora vamos a ver la curva de presión de las aurículas. Onda A, contracción auricular. Onda C, inicio de la sístole. Relajación de las aurículas, valle X. Llenado de las aurículas, onda B. Al abrirse la válvula aórtica, por lo tanto, la sangre que está en la aurícula pasa rápidamente al ventrículo. Entonces, es vaciamiento rápido de la aurícula que coincide con el llenado rápido del ventrículo. A, contracción auricular. C, inicio de la sístole. B, llenado de las aurículas. Ondas. Valles X, relajación de la aurícula. Y valle Y, vaciamiento rápido de las aurículas. También tenemos aquí los ruidos cardíacos. Primer ruido cardíaco, que coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Tercer ruido, en el momento del llenado ventricular, que puede ser normal en adolescentes o cuando hay un volumen muy acelerado o voluminoso. Y podemos tener en ocasiones un cuarto ruido, que coincide en el momento de la contracción auricular cuando tenemos un ventrículo rígido. Entonces, en el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido, este flujo que pasa al ventrículo produce el cuarto ruido. Entonces, curva de presión en las aurículas. La contracción auricular produce la onda A. La onda C indica el inicio de la sístole ventricular. Valle X, la relajación auricular. El llenado venoso de las aurículas es la onda B. El vaciado auricular rápido produce el valle X. Esto se puede reflejar a nivel del cuello, es decir, en las venas yugulares. Entonces, si observamos el pulso yugular, sobre todo en algunas patologías, podemos ver muy bien la onda A, contracción auricular. C, inicio de la sístole. Valle X, relajación de las aurículas. Onda B, llenado de las aurículas. Y valle Y, vaciamiento de las aurículas. Entonces, en el pulso yugular podemos ver la onda A, la onda B, valle X y valle Y. La presión de las aurículas se refleja a nivel de la presión venosa yugular. Una manera indirecta que podemos medir la presión en la aurícula izquierda es colocando un catéter que conocemos como de Swan-Ganz. Es decir, un catéter que se mete por una vena, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, rama derecha de la arteria pulmonar, y a donde se atora decimos que es la PCP, presión capilar pulmonar, y refleja en forma indirecta la presión de la aurícula izquierda. Propiedades de las células cardíacas: inotropismo, contractilidad. Cronotropismo, automatismo, capacidad de generar un impulso. El automatismo depende de la pendiente de despolarización diastólica lenta en la fase 4 del potencial de acción transmembrana de la fibra especializada. Valmotropismo o excitabilidad, capacidad del músculo cardíaco de responder a un estímulo. Valmos, umbral. Dromotropismo o conductibilidad,
propiedad del músculo cardíaco de transmitir o conducir el impulso. Dromos, correr. Lusitropismo, capacidad de relajación del músculo cardíaco. Potencial de reposo transmembrana de la fibra miocárdica interior de la célula. Fase 0 corresponde a la entrada de los canales de sodio por los canales rápidos. Fase 2, entrada de calcio por los canales lentos, contractilidad. Fase 3, salida de potasio. Y fase 4, potencial, bomba sodio-potasio. Fase 0, entrada por los canales rápidos de sodio. 2, entrada de calcio por los canales lentos. 3, salida de potasio. Y 4, bomba sodio-potasio. En cambio, en las células especializadas, la fase 4 determina la frecuencia de despolarizaciones, es decir, el automatismo, y es mayor cuando más arriba en el sistema de conducción. Ahorita lo vamos a ver. Fibras de Purkinje, bueno, transmiten el impulso a una gran velocidad. Sistema de conducción, nodo sinusal, haces internodales, nodo AB, haz de His, rama derecha, sobre la banda moderadora, rama izquierda con sus dos fascículos, anterior superior y posterior inferior. Aquí tenemos representado el potencial de reposo transmembrana de la fibra miocárdica, que la fase 4 corresponde a la bomba sodio-potasio. En cambio, las fibras especializadas, por ejemplo, el nodo sinusal, tenemos esta morfología, es decir, es más lento porque no tiene o están bloqueados los canales de sodio. Y la fase 4 se llama fase de despolarización lenta, que forma una pendiente que ya sea que esté mayor o menor inclinada, de esto depende la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de los determinantes de la función hemodinámica del corazón, es decir, su efecto como bomba. Tenemos tres aspectos fundamentales: precarga, poscarga y contractilidad. Precarga mediada por la ley de Frank-Starling, curva de longitud-tensión. Poscarga, carga sistólica, la ley de Laplace. Y contractilidad, inotropismo. Precarga, la ley de Starling, de Frank-Starling, nos comenta: la tensión desarrollada durante la contracción miocárdica depende de su longitud diastólica. Es decir, a mayor longitud diastólica, mayor gasto cardíaco, es decir, mayor tensión desarrollada, por lo tanto el gasto cardíaco aumenta. Se mide mediante la curva de longitud-tensión. Mayor longitud, mayor tensión desarrollada, mayor gasto cardíaco. Mayor volumen sanguíneo, mayor estiramiento, mayor volumen expulsado, mayor gasto cardíaco. En esta curva de presión-volumen, vemos aquí que está desarrollada la válvula mitral. Entonces, aquí tenemos la diástole, ¿verdad? Y aquí tenemos la sístole. ¿Cuáles son los determinantes de la precarga? Pues la volemia, volumen circulante. Todos los factores venosos que ya vimos previamente. Función auricular, que cuando disminuye, obviamente disminuye la precarga, sobre todo cuando, no disminuye, sobre todo cuando se pierde la función auricular en la fibrilación auricular. Influye la distensibilidad ventricular y la frecuencia cardíaca. Precarga como función auricular. En la fibrilación auricular, al perderse esa cantidad de sangre que está en la aurícula, pues no pasa al ventrículo y por lo tanto este menor volumen se expulsa y el menor volumen influye en la precarga. Curva de presión-volumen. La distensibilidad influye también como un factor importante. Un volumen normal
y una distensibilidad normal generan cierto volumen. Si el ventrículo está rígido, hay una mala distensibilidad, menor volumen pero mayor presión. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo o derecho va a aumentar su presión con menor volumen, sobre todo cuando el ventrículo está rígido. La distensibilidad ventricular patológica se refiere cuando existe un ventrículo rígido. Las causas más comunes son hipertrofia, por ejemplo, la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o que esté infiltrado el músculo cardíaco. Conclusión, ¿qué es precarga? Precarga, fuerza que distiende al ventrículo antes de contraerse. Esta fuerza es el volumen y se genera una presión al final de la diástole, mediada por la ley de Frank-Stanley, es decir, el volumen telediastólico, volumen que le llega al ventrículo. Pero influye también la distensibilidad ventricular, la frecuencia cardíaca y la función auricular. Poscarga es la fuerza que el corazón tiene que vencer al vaciar su contenido sanguíneo hacia los grandes vasos. Pero a mayor fuerza, mayor consumo de oxígeno. Es decir, la poscarga produce oxígeno. Mayor poscarga, mayor consumo de oxígeno. Poscarga, ¿verdad? Es la poscarga está en relación al estrés parietal. Y el estrés parietal se define como que es la fuerza que tiende a separar las miofibrillas en varias direcciones. Es decir, esta fuerza se ejerce sobre todas las paredes ventriculares. ¿Mediada a qué? Por la ley de Laplace, que nos dice, el estrés parietal o tensión parietal es directamente proporcional a la presión dentro de la cavidad ventricular, multiplicada por el radio e inversamente proporcional al grosor de la pared. Esto significa que si aumenta la presión dentro de la cavidad, aumenta la poscarga. Y si aumenta el espesor de la pared, como tiene mayor fuerza, la poscarga disminuye. Continuamos. La poscarga, fuerza contra la que se contrae el ventrículo, mediada por la ley de Laplace. Si aumenta la presión dentro de la cavidad, multiplicada por el radio, aumenta la poscarga. Y si aumenta el grosor de la pared del músculo cardíaco, disminuye la poscarga porque tiene mayor fuerza para expulsar la sangre. Pero influye fundamentalmente la presión de la aorta, es decir, las resistencias vasculares. En un paciente hipertenso, vamos a ver que la poscarga aumenta. Y si la poscarga aumenta, de acuerdo a la ley de Laplace, para compensar, se va a hipertrofiar el ventrículo. Entonces, el aumento de la poscarga, si esto dura varios tiempos, da origen a la hipertrofia ventricular. La contractilidad como función hemodinámica. Esto depende fundamentalmente cómo está desde el punto de vista anatomopatológico la fibra miocárdica. Y independiente de la precarga y poscarga, la contractilidad, podemos tener sustancias como las catecolaminas que aumentan la contractilidad, es decir, son inotrópicos positivos. Y algunas condiciones la disminuyen. Recordar, hipoxemia, hipercapnia, acidosis, es un paciente grave por tener estas alteraciones, disminuye la contractilidad. Tenemos también fármacos como los calcio antagonistas, beta bloqueadores, algunos antiarrítmicos que afectan la contractilidad. Y aquí, conclusión. Si aumenta la precarga, el gasto cardíaco aumenta. Si aumenta la poscarga, el gasto cardíaco disminuye.
Aquí tenemos volumen minuto precarga. En condiciones normales, si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. En condiciones patológicas, contractilidad deprimida, si aumenta la precarga, aumenta la contractilidad hasta cierto límite. Postcarga, volumen. En condiciones normales, una contractilidad normal, si aumenta la postcarga, el gasto cardíaco disminuye. Y cuando en un problema de alteración en la contractilidad, al aumentar la poscarga, rápidamente cae el gasto cardíaco. Un paciente con insuficiencia cardíaca, que se le sube la presión, va a disminuir más la contractilidad y puede mejorar disminuyendo la presión arterial. El estudio de la contractilidad se hace mediante la curva de presión-volumen. Esta es la curva que estamos viendo, curva de presión-volumen. Apertura de la válvula mitral, vaciamiento rápido, vaciamiento rápido de la aurícula, llenado ventricular rápido, llenado lento, contracción auricular, y entonces aquí representa la diástole. Se cierra la mitral y se inicia la sístole, contracción isovolumétrica, fase de expulsión rápida, lenta, se cierra la aorta y relajación isovolumétrica. Por lo tanto, para medir la contractilidad ventricular, tenemos que valorar la curva de presión-volumen. ¿Qué es reserva cardíaca? Es la capacidad que el corazón tiene para incrementar su gasto y representa el grado de reserva funcional que tiene hemodinámicamente. Pero en el ciclo cardíaco tenemos diástole y sístole, por lo tanto tendremos reserva diastólica y reserva sistólica. Diastólica, capacidad que tiene el corazón para incrementar su gasto a partir de volumen, es decir, la ley de Frank-Starling. Pero al aumentar el volumen, hay congestión, ya sea pulmonar, que puede llegar al edema pulmonar agudo, o congestión sistémica, edema generalizado. Y la reserva sistólica, capacidad que tiene el corazón para incrementar su contractilidad, ya sea respondiendo a una reacción adrenérgica, sustancias adrenérgicas que le podemos aplicar. ¿Y de qué depende? De cómo se encuentra el estado anatomofuncional de la miofibrilla. Es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca, su respuesta va a depender de esto, del estado anatomofuncional del miocardio. Y es importante recordar los factores determinantes del consumo de oxígeno del miocardio. Postcarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Aquí no encontramos la precarga. Poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca son los determinantes del consumo de oxígeno. Recordar que la poscarga tiene también el nombre de tensión de la pared, contractilidad y inotropismo o frecuencia cardíaca, contractilidad y frecuencia cardíaca, cronotropismo o automatismo. Determinantes del gasto cardíaco: contractilidad, frecuencia cardíaca, poscarga y precarga. Si aumenta la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco hasta cierto límite. Después de 150 o 200, disminuye el gasto cardíaco. Si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Y si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Función ventricular. Sus factores determinantes, aquí tenemos volumen de eyección, es decir, gasto cardíaco.
Si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta la poscarga, el gasto cardíaco disminuye. Y si aumenta la frecuencia cardíaca hasta cierto límite, 150, menos de 150 aproximadamente, o 200, aumenta el gasto cardíaco. Pero si aumenta la frecuencia cardíaca, más de 150, 200, disminuye el gasto cardíaco. Esto es cierto siempre y cuando se conserve la integridad del tabique interventricular y las competencias valvulares. Pues llegamos al final de este capítulo.